Maestro, tiene apagado su Muy micrófono. bien. Hola de nuevo, chicos. Hola. No. Hola, maestro. Maestro, ¿nos dejas Hola. animal? Mande, Ian. ¿Que nos dejas de tarea investigar un animal que queramos? ¿Quieres investigar algún animal, Ian? Pues yo sí, las hormigas. Ok. ¿Nos los dejas de tarea, por favor? Pensaré. Pero después. Sí. Ok, muy bien. Vamos a continuar trabajando, ¿va? Entonces, anteriormente, antes de que empezáramos con nuestras exposiciones, estábamos viendo el tema sobre lo que es el folleto. Entonces, ya pasaron ahorita lo de las exposiciones que terminaron el día de ayer, entonces vamos a continuar trabajando, ¿va? Muy bien, entonces tenemos aquí al respecto, pues, el folleto. Pero ahorita vamos a entrar a un tema sobre el que va con lo del folleto. Ok, dice aquí, ¿cómo se les ocurre que se podría ordenar la información de nuestro folleto? ¿Qué ocurrencias tienen o cómo creen ustedes que podríamos organizar? Por el abecedario, por letras. Pero eso fue con lo del directorio. Ahorita recuerden que estamos con nuestro folleto. Entonces recuerdan que estuvimos trabajando algunos folletos y vieron cómo estaban distribuidos. Importancia. Ok, el punto que dice Carlos es muy bueno por importancia. Entonces siempre recuerden que ante algún tema que nosotros queramos hablar, siempre hay demasiada información, demasiada información. Entonces siempre debemos de tomar en cuenta la información que consideremos que va a ser importante o que la información que procuramos que no se debe de eliminar, que sabemos que debe estar ahí a fuerzas. ¿Recuerdan cuáles son los temas que estábamos eligiendo nosotros para hacer nuestros folletos? No. ¿Ya se acuerdan? Los accidentes. Ok, Caídas y golpes. era exacto, uno con los accidentes que eran caídas y golpes y el otro era sobre qué. Electricidad. Exacto, sobre lo que podría pasar con qué accidentes se nos podría provocar al respecto con la electricidad. Ok, entonces nosotros ya tenemos ahí nuestros temas principales. Entonces acá nos dice, ¿cómo se les ocurre que se podría ordenar la información de nuestro folleto? Entonces se supone que para poder hablar de esos dos temas se tiene que hacer una investigación previa. Entonces empiezas a investigar y te va a aparecer demasiada información. Ok, y después tú dices, pues tengo esta información. Ok, ahora, ¿qué información de la que ya tengo voy a utilizar? ¿Qué información es más importante? ¿Qué información pues podría ser que la puedo quitar y no hay ningún problema? Entonces, eso es a lo que se refiere con lo que vamos a ver. Ok, entonces, como pueden ver acá tenemos como tema que nos dice aquí, diagramas para organizar información. Ok, entonces para poder organizar la información, pues esta es una idea en cuestión de hacer diagramas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y ustedes van a ver por qué sería una manera fácil para poder organizar la información mediante un diagrama. Ok, nos dice aquí, los diagramas sirven para presentar de manera ordenada, clara y sencilla información que comparte algunas características. El orden de los elementos es el siguiente. La idea principal ocupa el lugar más importante. En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería como que la idea principal? ¿Título? Estamos trabajando. Exacto, la idea principal es a lo que nos vamos a enfocar. En este caso, que serían las caídas ¿qué fueron caídas y golpes? Y en el caso de los accidentes con la electricidad. Entonces, estas son nuestras dos ideas principales. A partir de ahí vienen surgiendo ya lo que son las ideas secundarias o subtemas. ¿Qué quiere decir a eso? Que son son temas que se van a hablar dentro de ese tema. Entonces acá nos dice, las ideas secundarias o subtemas se unen a esta mediante flechas o líneas. Ok, entonces, por ejemplo, el día de ayer
con la tarea de ciencias naturales ustedes hicieron lo que fue un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Entonces ahí viene relacionado más o menos así. Por ejemplo, la idea principal del día de ayer, ¿cuál era? ¿Cuál creen ustedes que era la idea principal? ¿Hablamos sobre qué? ¿La clasificación de qué? Animales. De animales, pero ¿qué más? ¿Por su qué? Alimentación. Exacto, ayer hablábamos sobre la clasificación de los animales por su alimentación. Entonces, esa fue nuestra idea principal. Ahora venían las ideas secundarias o subtemas. ¿Cuáles eran los subtemas que teníamos de esa, a partir de esa idea principal? Teníamos 3 subtemas el día de ayer, que eran los tipos de alimentación que hay. ¿Cuáles eran los tipos de alimentación? Carnívoros Carnívoros, omnívoros y herbívoros. Exacto, entonces esas son las ideas secundarias. ¿Por qué las ideas secundarias? Porque se derivan de la idea principal. Entonces la idea principal es la clasificación, entonces ya las ideas secundarias son aquellos subtemas. Por ejemplo, aquí fue donde hablamos que eran de los carnívoros, herbívoros y de los omnívoros. Entonces, ¿qué fue lo que pusimos? Pues se pusieron sus características. Por ejemplo, los carnívoros, ¿de qué se alimentan? De carne. Exacto, se alimentan de carne y ya posteriormente se pusieron algunos ejemplos. Después, los herbívoros, ¿de qué se alimentan? Hierbas. De hierbas, plantas, frutas. Entonces, y ya después de eso se pusieron algunos animales que comen hierba, que comen plantas, que comen frutas. Y por último, de los omnívoros, ¿qué es lo que comen? Los dos. De todo. Exacto, que comen tanto como carne, como pueden comer frutas, pastos, hojas, o sea, de ambas cosas. Entonces, esa fue nuestra idea secundaria. Entonces, sí tenemos una idea a lo que va relacionado a esto. Sí. Ok, entonces ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre eso. Ok, nos dice aquí, observa y completa el diagrama. Ok, vean, en el centro tenemos, aquí es un pequeño diagramita, y del centro tenemos, ¿qué palabra está en el centro? Cabeza. Ok, cabeza. Entonces, ¿a qué se imaginan que se refiere esa palabra cabeza con lo que acabamos de mencionar anteriormente? ¿Qué idea es lo de la cabeza? La idea que, La cabeza del... por ejemplo, cuando se dice que es el título, es la idea que... Cabezal. Cabeza... No. O sea, aquí donde dice cabeza nos habla de nuestra cabeza, pero con lo que acabamos de mencionar anteriormente, ¿qué es la que, Carlos? Idea principal. Exacto. En este esquema, cabeza es la idea principal. Y como pueden observar aquí a un lado tenemos lo que es cabello y tenemos ojos. ¿Qué quiere decir que el cabello y los ojos, dónde los tenemos? En la cabeza. Exacto, en la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros tenemos que completar nuestro diagrama. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí en las otras rayitas que nos falta? Otros componentes que también tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo qué otra cosa podríamos poner? La boca. Ok. Cerebro. Podemos Orejas. poner boca, Nariz. Cerebro. orejas, ok. Dice, ¿qué más? Cerebro. Entonces, vean, como hay varias cosas que podemos poner, pero entonces vean aquí. Entonces, la idea principal fue la cabeza y todas las ideas secundarias o subtemas son todo lo que se puede derivar sobre la cabeza. En este caso, pues estamos hablando de las partes o los componentes de toda la cabeza, que fue cabello, que fue boca, ojos, orejas, cerebro. Podemos poner aún así nariz. ¿Qué más podemos poner? Dientes. Podrían ser también dientes. De nuestros labios podemos hablar. Entonces hay varias cosas de las cuales se pueden Lengua. Exacto, también podría ser la lengua. Entonces, les digo, son varios componentes los que hacen este diagrama. Entonces, sí tenemos la idea principal, perdón, tenemos la idea sobre lo que se refiere a idea principal e idea secundaria. Idea principal es el tema y ya la idea secundaria son los
subtemas. Entonces vean aquí este dibujo que tenemos. Si lo hiciéramos con dibujos, por ejemplo, aquí en el centro podríamos poner una cabeza y alrededor podríamos poner los demás componentes. Dibujar una boca, pegar algún recorte, por ejemplo, así de una boca, de los ojos, una oreja, el cerebro. Entonces lo podemos hacer de diferentes maneras. Ok, después aquí tenemos otro ejercicio. En este caso nos dice, escribe el tema principal en el centro del diagrama. Luego anota los subtemas en las líneas que lo rodean. Ok, entonces vamos a observar ahí lo que tenemos, los textos que tenemos. Y entonces vamos a ver cuál es nuestra idea principal y cuáles son los subtemas. Mande. ¿No está en el libro? No, Andy. Todo lo que vamos a hacer no está en el libro. Sí, ahorita vamos a trabajar con el libro, pero ahorita, yo les digo ahorita en qué momento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera que dice cómo ahorrar agua. Después tenemos del otro lado, dice regar las plantas por las noches. La de aquí en medio dice lavarse los dientes con solo un vaso de agua. Y luego acá dice lavar el automóvil con solo 2 cubetas. Y luego dice bañarse en 5 minutos. Ok, ¿cuál creen ustedes que sea la idea principal o el tema? ¿Cuál creen que sería? Las plantas por las noches. ¿Mande? Regar. Los dientes. Lavarse los dientes con Solo un vaso de agua. Con un solo vaso de No, agua. esa no es la idea principal. Lavar el automóvil con solo 2 cubetas. Ok, si dijeras que es la del automóvil, ¿las demás cosas nos hablan sobre el automóvil? No. No, entonces no es, esa no es la idea principal. Bañarse en 5 minutos. 5 minutos. ¿Y lo demás nos habla sobre bañarse? No, entonces tampoco. ¿Cómo ahorrar agua? Realmente ese es el tema principal. ¿Cómo ahorrar Agua. agua? Entonces, este es la idea principal. ¿Por qué? Porque de todas las demás nos está hablando cómo le podemos hacer para poder ahorrar agua. Por eso te dice regar las plantas por las noches. Regar las plantas por las noches es una manera de cómo puedes ahorrar agua. ¿Por qué? Porque si la riegas en la noche le rinde más el agua a las plantas a que si la riegas en el día. En el día, como está el sol, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que más rápido se les va a evaporar el agua. Agua. Entonces, esa es una idea. Maestro, muchas gracias. Ya voy a regar mis plantitas en la noche. Sí, es mejor. Regar las plantas por la noche. Ok, esa es una. Noche, poche. Después dice aquí, bañarse en 5 minutos. Pues sí, también es otra manera de que puedes ahorrar el agua. Bañarse Agua. Ajá. 5 minutos. Además de que cuando te estás, por ejemplo, enjabonando tu cuerpo, lo recomendable es que le cierres a la llave. Ya que te hayas enjabonado, te hayas tallado todo tu cuerpo, ahora sí nuevamente la abres y ya te puedes enjuagar para que no estés desperdiciando el agua. Después dice aquí... Lavar el automóvil con solo... Exacto, lavar el automóvil con solo 2 cubetas. Ok, aquí pues la recomendación es que evites utilizar, por ejemplo, para lavarlo con una manguera. ¿Por qué? Porque se tira demasiada agua. Entonces, es mejor que con una cubeta le vayas echando de poquita en poquita y pues te rinde más y no gastas tanta agua. Y la otra, la última que quedas aquí es lavarse Los dientes con dientes solo un vaso de agua. con solo un Lavarse los dientes vaso de con solo agua. un vaso Ok, y aquí de agua. nos dice eso, ¿por qué? Porque a veces está la costumbre de que se mete uno a lavarse los dientes
y deja la llave abierta mientras uno se los está limpiando los dientes. Entonces, no, si lo haces así directo ahí, por ejemplo, en el lavamanos donde te cepillan los dientes, entonces abres a la llave, puedes mojar tu cepillo, tu boca, le cierras, te tallas tus dientes y ya cuando te vayas a enjuagar, le vuelves a abrir. Pero no que te estés aquí apurado tallándote los dientes y el agua se esté tirando. Entonces, no. Entonces, vean cómo la idea principal fue sobre cómo poder ahorrar el agua. ¿Y qué fue lo que hizo aquí? Que a las orillas nos dio unas opciones de cómo lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si fuera con nuestro folleto, ¿qué pondríamos acá en el centro? ¿Cómo ahorrar el agua? No, con lo que nosotros, los temas que nosotros elegimos. Caídas y golpes. Exacto, unos de caídas y golpes y el otro sobre los accidentes con la electricidad. Entonces recuerden que se les había dicho en pensar en algún nombre ingenioso para que lo pusieras ahí. Por ejemplo, podrías poner ¿qué hacer en caso de sufrir alguna caída? O, por ejemplo, o cómo poder evitar sufrir algún accidente con la electricidad. Entonces, eso podría ser un título o la idea principal. Y ya en todos los lados, pues vamos a poner las recomendaciones o que se puede hacer, por ejemplo, de qué hacer en caso de sufrir un accidente. ¿A dónde podrías acudir para que te den ayuda? ¿Qué tipo de accidente o cómo podría ocurrirte ese accidente? Entonces, vean cómo hay varias ideas que podemos nosotros manejar para poder hacer lo que es nuestro folleto. Entonces, sí tenemos la idea de a qué se refiere, por ejemplo, el organizar la información mediante diagramas. Sí. Sí. ¿Seguros? Maestro. Ok, muy bien, porque entonces eso va a ser parte de una tarea de ustedes, que tengan que organizar mediante un diagrama, al menos así como está aquí, 4 ideas sobre de qué se podría hablar en nuestro folleto. Ya les mencioné algunas como que podría llevar, entonces ustedes tienen que pensar en esas ideas. Ya anteriormente caídas y golpes? Ya anteriormente se les pidió una tarea donde tenían que elegir un tema y hablar sobre cuáles eran los posibles subtemas. Entonces, si ya lo tienen así, solamente lo único que tienen que hacer es distribuir la información que ya tenían anteriormente. ¿Cómo la van a distribuir? En el centro pongo mi idea principal y a los lados pongo las ideas secundarias o los subtemas. Entonces, así es una manera súper fácil en cómo lo pueden hacer. Si hicieron una tarea donde era lo del título y los subtemas, entonces esta tarea ya la tienen resuelta. Si no la hicieron, pues lógicamente tienen que pensar en cómo la van a hacer esta nueva tarea. Okay. Maestro, ¿va a ser de caídas y golpes? Ajá, es que es de acuerdo al que ustedes eligieron, el de caídas o golpes o el de electricidad. Recuerden que se habían elegido 2. Sí, electricidad. Entonces, de acuerdo al que ustedes eligieron, pues es al diagrama que ustedes van a realizar. Ok, muy bien. Vamos a trabajar en nuestro libro de Red Larousse en la página 74 y 75. Oh. ¿Qué bloque, maestro? El bloque 2. A bloque 2. Ya. Ajá, en esa línea. ¿Qué página, maestro? ¿Tienes cerillitas? Pero de las que... No, las de casa. Página, ¿fue qué? Le dije 74, 75, ¿no? Sí. 74. Sí, 74 y 75, Carlos. Del bloque 2. ¿Ahí, maestro? Sí, en esa. Ok.
Ok, muy bien. ¿Les aparece así la que tenemos aquí? Que dice pequeña y rápida información. Les aparece como título. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, muy bien. Entonces, ahí nos dice pequeña y rápida información. Dice, cuando vas por la calle o a un centro comercial, es común que te regalen o tal vez te encuentres unas hojas dobladas e impresas. Te venden algo, te proponen ir a conocer cierto lugar o te platican sobre algún tema. ¿Sabes de qué hablamos? Dice, exacto, nos referimos a los folletos. Estos pequeños escritos son una forma sencilla de hacer publicidad y llegan a nosotros de varias formas. Una puede ser justo fuera del lugar donde se promueve algo, otra en nuestro buzón o quizá junto con alguna revista o periódico. Estos documentos son muy buenos vendedores por sí solos, ya que tienen títulos e imágenes muy atractivas, presentan argumentos muy eficaces sobre los beneficios que obtendrás de su servicio o producto y suelen leerse fácil y rápidamente. Ok, ustedes salir caminando así anteriormente cuando no teníamos lo de la pandemia o quien llega a salir, ¿alguna vez en la calle les han dado así algún folletito ofreciéndoles algún producto? Sí. Sí. Por ejemplo, lo que es Domino's, luego regalan pequeños folletitos que vienen promociones, por ejemplo, ¿de qué otra cosa? He visto que también, por ejemplo, de cursos de computación, de cursos de inglés también te dan folletos. ¿De qué les han dado a ustedes algún folleto así en la calle? Mire una taquería en la brasa. De promociones de ropa. Ah, también de ropa, exacto, como dice también este tema de los tacos, o sea, de las comidas también te suelen dar. ¿De qué otro tipo de folletos le han dado algún folleto? ¿De zapatos también, Jun? ¿De qué otra cosa les han dado algún folleto? ¿De algún centro comercial? No, maestro. ¿No? Por ejemplo, cuando llegas a ir, por ejemplo, quien va al hospital, también les han llegado a dar algún folleto sobre, por ejemplo, alguna enfermedad, si vas al No. dentista, por ejemplo, así también, ¿no? Ah, sí, maestro de medicinas. Exacto, No, a mí también hay de esos. Mira, espérame tantito. Miren, por ejemplo, yo hace tiempo fui a las pirámides de Teotihuacán y me dieron a mí, este folletito. Entonces, por ejemplo, viene aquí lo que es la pirámide y aquí tiene así el título de Teotihuacán y que está en el Estado de México. Y entonces, pues ya si lo abres, te trae alguna información, miren. Por ejemplo, viene aquí lo cierto. que es un mapa y te habla sobre lo que son las historias de te cuenta, pues, te relata sobre la historia de ahí de Teotihuacán. Y si lo volteamos a ver por el otro lado, te trae información, miren. Oh, está padre. Sí, Maestro, ya tiene tiempo que fui, pero aún lo conservo. Me gusta mucho. Mande. Mande, ¿quién me iba a decir algo? también hay folletos de, ¿cómo se llama? ¿De qué yo? Sí. ¿De qué yo? Ya ni me acuerdo, maestro, ya se me olvidó. Ay, entonces sí, vean como les digo, hay de diferentes productos. Entonces, en este caso, este folleto, ¿para qué me sirve a mí? Ah, pues cuando yo estuve ahí en las pirámides, mediante el mapa yo me pude guiar y pude ver hacia qué lugares quería ir. Entonces leía ya al llegar al lugar donde ya estaba ahí, por ejemplo, yo dije, quiero ir ahí a donde está la sección de, ay, ¿cómo se llama esta sección? En la calle de los Muertos.
hay una sección que así se le llama ahí en Teotihuacán, que es la calle de los muertos. Entonces, ya que llegué ahí, pues puedo leer aquí donde dice la calle de los muertos. Y ya me da una breve historia sobre un relatito sobre lo de la historia de este lugar. Entonces está así muy padre. De todos los lugares que tiene, así te va enumerado. Y por ejemplo, si visitas, te habla, por ejemplo, de la pirámide de la luna, de la pirámide del sol, de la calle de los muertos. Entonces, esto es la función de este folleto. Nos decían lo que acabamos de leer, que hay folletos que los ocupan para venderte algún producto. Entonces es dependiendo el fin del folleto con cuál sea la intención que están realizando. Entonces, si todos alguna vez hemos visto algún folleto en las calles, ¿sí o no? Maestra, ya me acordé. ¿Qué pasa? También hay folletos Sí. si alguien busca trabajo. Bueno, así como de buscar trabajo, no, yo no he visto, así como tal. Yo de casas, para comprar casas también he visto. Ajá, de casa sí. Hay folletos de pinturas. De pintura sí, Y ándale, para ese sí hay. pintar tu cuarto, Sí, exacto, ese sí, de pintura sí, sí hay folletos. muebles. Yo también he visto, por ejemplo, de los laboratorios clínicos, también he visto folletos que te ofrecen todos los tipos de análisis que tienen y todo así. Entonces, hay demasiados folletos. Digo, normalmente la mayoría de estos folletos, ¿cuál es la intención? De que te ofrezcan un producto y que a través de la imagen y que tú lo veas, ya que digas, ah, mira, este producto me parece interesante o mira, esta promoción es muy buena. Hay que ir a consumir o hay que ir a preguntar para informarnos más sobre esa oferta que tienen. Entonces, pues, ese es el fin de principalmente de esos folletos. Ahí viene el panadero con el pan. Sí, ahí viene. Es cierto, maestro, otra vez ya pasó bien tarde. Hoy no quiso tomar clase. Exacto, ya casi se termina. Ok, entonces ahí en la página 74 nos hablaba darnos para una pequeña, como dice ahí, pequeña y rápida información de lo cual es el uso de estos folletos. Ok, después ahí en la página 75 pasamos ahí y nos dice para la lectura. Ok, y podemos observar ahí cómo están varias personas y qué es lo que tienen en las manos. ¿Diferentes qué? Folletos. Exacto, tienen diferentes folletos, normalmente son así delgaditos. En este caso el que yo tengo de la pirámide está muy grueso, pero normalmente son por ejemplo aquí hacia la mitad son más delgaditos. Y del tamaño de una hoja, sí está más enorme. Sí. Pero si lo ves más, ¿no, maestro? Algún día de estos espero que se los pueda enseñar o que puedan visitar y que también tengan su propio folletito, que vayan a Teotihuacán. Sí. Ok, entonces ahí en la página 75 nos dice, recuerda algunos folletos que te hayan llamado la atención. Dice aquí, esto lo van a contestar de manera personal. Dice aquí, ¿en qué lugares los obtuviste? Se van a acordar de algún lugar donde les hayan dado algún folleto y lo van a escribir ahí. En la primera pregunta dice, ¿en qué lugares los obtuviste? O sea, acuérdense de algún lugar donde les hayan dado algún folleto. Walmart. Walmart es W-A, bueno, a ver, te lo escribo aquí. Es que déjame ver cómo se le hace. Ah, bueno, pues. O si quieres, ponle centro comercial, Aileen, para que no te la compliques. Entonces recuerden en algún lugar donde les hayan dado alguna vez algún folleto. Puedes ir al ir caminando en la calle, afuera de algún de un centro comercial, en algún negocio que hayan ido y que hayan den los mismos folletos. Ir al hospital. Abajo que dice la pregunta. ¿Qué ofrece? Claro.
¿De qué tamaño y forma? ¿Listo? Recuerdan que pequeño, en la que sigue pequeño, ¿De qué tamaño, formas y colores? ¿Qué? No, Ok, después de que hayan puesto en qué lugar lo obtuvieron algún folleto Sí. o en qué lugar se los dieron, cuadrado, nos dice ahí, ¿qué ofrecen? Entonces, pues normalmente si es, por ejemplo, si se los dieron en una pizzería, ¿qué les van a ofrecer? Pizza. cuadra, Si se los dieron en algún hospital, ¿qué va a ser? Algún servicio que ofrece el hospital, entonces van a poner sobre de qué era ese folleto. por, muchos, chos, Yo me acuerdo que tenía florecitas, el fondo era blanco con rosa. to, ¿qué dice el otro? después de ver los Maestro, Mande. ¿qué informes, podemos poner correctos, varios? No dice cuál, ¿En cuál? trajo más, Ah, ¿por qué? no, nuevamente dime en cuál, Andy. Que en la pregunta que ofrecen podemos poner dos. Sí, es que normalmente es, por ejemplo, en lugares que te hayan dado algún folleto. Por ejemplo, pues te han dado luego al ir caminando en la calle, afuera de algún negocio, como decía Eileen, en el centro comercial. Después dice qué ofrecen, de qué eran esos folletos que te dieron, si te ofrecían algún medicamento, si te ofrecían algún alimento, te ofrecían un producto. Maestro, Mande. ¿puede ser de ropa y de pizza? Sí, puede ser el de ropa y de pizza. A mí me ofrecieron un folleto de ropa y zapatos. Exacto. Y después dice de qué tamaños, formas y color recuerdan que eran. Por ejemplo, vean el que yo tengo, este es un tamaño mucho más grande, es casi lo de 2 hojas. Hay algunos folletos que solamente puede ser así, por ejemplo, esta hojita y ya aquí trae la información. Hay algunos que son lo del tamaño de una hoja, que lo abres y quedan así. Entonces ahí pongan ustedes de qué tamaño era, si era un tamaño pequeño, si era la mitad de una hoja, si era una hoja. Las formas, ¿cómo eran? Por ejemplo, si era algo así rectangular, si era alguna tirita, si se doblaba como este o no se doblaba, solamente era así, si tenía algunos colores llamativos, si traía el dibujo del producto. Entonces tienen que poner cómo era. Y después dice, ¿cuál te atrajo más de esos que recuerden cuál dijeron ustedes? Órale, este producto me interesa. ¿Por qué? Porque es principalmente lo que hace un folleto, que busca que a través de lo que tú observas llame tu atención y tú digas, wow, yo quiero este producto, yo quiero comprar esto. Se me antojó esa comida, se me antojó esa pizza que viene ahí. Entonces, eso es lo que tienen estos folletos, que hacen que tú compres el producto, que parece que te está diciendo el folleto, cómprame, cómprame. Entonces, ustedes van a escribir ahí cuál fue el que les atrajo más y por qué motivo. ¿Cuál te atrajo más? ¿Por qué? Ay, a ¿Por mí qué? no me Ok, muy bien. Yo también. Ya, maestro. Ok, y después viene ahí una última pregunta que nos dice, después de ver los folletos, ¿han comprado algo de lo que ofrecen? ¿Has visto que tus papás lo hacen? ¿Qué han comprado? ¿Por qué lo compraron? Entonces, ¿han visto ustedes sus papás o incluso ustedes han visto que, por ejemplo, algún folleto de algún juguete que les digan a sus papás, mira papá, ese juguete me gusta, ¿me lo compras? Y se los han comprado. O han visto que a sus papás les dan algún folleto sobre, por ejemplo, algún alimento o algo y que sus papás han comprado ese producto. Entonces van a escribir si sí o no, y si sí lo han comprado, ¿por qué? Si no lo compraron, ¿por qué? Pero pues normalmente es por qué lo compraron, qué han comprado. Normalmente, por ejemplo, luego de las comidas vienen algunas promociones. Entonces, por ejemplo, te dicen, pues compra este paquete y te damos tal y tal y tal. Y ya aquí viene, Ya, maestro. llama a tal número. Entonces hablas y pues ya pide la promoción. Ya, maestro.
¿Listos? Listos. Listo. ¿Listos, chicos? Yo también, maestro. Ok, muy bien. Maestro, después de esta clase, ¿cuál sigue? Después nos toca trabajar Formación. formación. Exacto. Bueno, chicos, ya nos queda menos de un minutito. Entonces, quien no ha terminado de completar estas preguntas, termine de realizarlo. Los que ya terminaron, chequen si ya está bien así su información o si le pueden agregar algo más. Recuerden, entonces, para su tarea va a ser que hagan un diagrama como el que mencionamos anteriormente, en el cual se ponga la idea principal y las ideas secundarias. Recuerden que eso ya lo tienen. Entonces, solamente es de que ustedes organicen su diagrama. Adiós. Y Sí, quien no tiene esta maestro. información, que vea qué Adiós. información va a incluir en su diagrama. Adiós. Entonces, nos vemos ahorita en la siguiente clase, ¿va? Pero sí se oye, no manches. Adiós. 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 Adiós.